A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Esta tarde vamos a conversar sobre las campañas electorales en las redes sociales, cómo van las campañas en las plataformas que utilizamos los mexicanos para informarnos, además de los medios tradicionales. Existen las redes Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, antes Twitter, en donde también las candidatas y el candidato presidencial han compartido sus contenidos, pero además en estas redes sociales, que además se comparten por medio de WhatsApp, por medio del Messenger, del propio Facebook, pueden contener datos erróneos, noticias falsas, las famosas fake news. Cómo detectar lo cierto de lo falso, lo verdadero del engaño. Esta tarde vamos a platicar sobre este tema. Con el arranque de las campañas se intensifica el bombardeo de mensajes en medios tradicionales, pero más en las plataformas sociodigitales de Internet, donde partidos, candidatos y candidatas buscarán atraer al electorado y donde los equipos de campaña podrían recurrir a la desinformación. Así tal cual. Desinformar va a ser una estrategia de campaña. Incluso las agencias de publicidad política ya te lo ofrecen como parte del paquete, así como antes te ofrecían el coaching mediático para sus candidatos, ahora te ofrecen las campañas de desinformación. Especialistas alertan sobre la reproducción de mensajes engañosos, manipulados o falsos que puedan generar tendencias que modifiquen la percepción de la sociedad y con ello influir en su decisión de por quién votar. Que sí hay un impacto al menos en las encuestas. Por ejemplo, cuando hay mucha desinformación o mucho apoyo falso a un candidato o candidata, si hay un impacto un día o 2 días después en las encuestas. Es difícil que la gente común y corriente se pueda dar cuenta, más bien a veces que de eso se trata. Cuando la gente ya se suma a esa conversación, tanto de un lado o del otro, significa que tuvo éxito. Es a través de la generación de contenido manipulado que puede generarse a través de inteligencia artificial y difundirse como granjas de bots, como los equipos de comunicación de candidatos y candidatas buscarán influir en el electorado, como sucedió en 2016 con la elección de Donald Trump en Estados Unidos y la difusión de información falsa sobre Hillary Clinton. Si bien las redes no definen las elecciones, sí cobra cada vez mayor interés en la conversación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se vicia con las tendencias falsas y evidentemente sabemos los riesgos de esa manipulación psicológica de las bases de datos que vulneran la privacidad. ¿Qué significa eso? Que lo que estás viendo es irreal. Sin embargo, esa conversación sí puede tener cierta influencia en los votantes. Entonces ahí es donde empiezan a trabajar y a meterle. Pero ahora se encargan de que parezca totalmente verídico. En el año pasado vimos a muchos audios, es decir, porque es muy fácil manipular la voz, pero muy pronto vamos a empezar a ver videos de políticos haciendo o diciendo tal o cual cosa, y va a ser ya muy difícil, digamos, como separarlo. En medio de esto, la autoridad electoral no ha dicho qué hará para contener este bombardeo. Mega Noticias, Andrés Solís. Una guerra sucia entre candidatos surge por la falta de claridad en las ideas y también para desprestigiar las campañas de los candidatos contrarios. Así lo señaló en entrevista para Dimensión 360 Guillermo Pérez Bolde, fundador de Mente Digital. No tienen algo bueno que decir o cuando no tienen algo positivo, pues tratan de resaltar o tratan de que se vea más lo negativo del de enfrente, ¿no? Porque a veces pesa más lo negativo del de enfrente que lo positivo que tiene el de aquí, ¿no? Entonces, para eso invierten mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo en ese tipo de acciones. Obviamente, podríamos hacer una lista interminable de lo que se podría hacer con ese dinero en positivo, por supuesto, pero a final de cuentas en tiempo electoral y más que hoy, las campañas son más cortas. Tú recordarás que antes, hace 10, 15 años, las campañas eran mucho más largas. Hoy son más cortas, solo son un par de meses, casi 3 meses. Pues lógicamente hay que enfocar todos los esfuerzos de forma rápida, muy precisa. Hoy el INE tiene restricciones mucho mayores en cuanto a lo que se puede hacer y sobre todo lo que no se puede hacer. Entonces tienen que ser disparos muy directos y muy precisos para conservar a la gente y ganar a nuevos seguidores que se conviertan en votantes. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Alejandra Tello, politóloga, Quique Mireles, consultor político,
Miguel Ángel Romero, analista y consultor político. Gracias, Alejandra. Gracias, Quique y Miguel Ángel, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias, que estamos hablando del uso de las redes sociales por parte de, sobre todo, los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y también la información que circula en las redes sociales. Hoy por hoy, Alejandra Tello, ¿qué red social es la más influyente, es la que mayor incide en nuestro país en este momento en temas que tienen que ver con las elecciones? Bueno, de acuerdo con datos, por ejemplo, de la Asociación de Internet en México, tenemos que WhatsApp y Facebook, en general podemos hablar de Meta, como la compañía de redes sociales con mayor penetración en México. Entonces, sí vemos, ¿no?, que pueden ser a partir justamente de estas plataformas donde los partidos políticos y los diferentes actores políticos busquen influir en el electorado. Creo que esos son los datos más importantes a revisar, el grado de penetración de cada una de las redes sociales en la ciudadanía mexicana. ¿Hay regulación, Quique Mireles, con respecto a las redes sociales y el uso electoral que se le puede dar a las mismas en nuestro país? ¿Existe regulación al respecto? Sí, sí existe regulación, pero creo que está bastante limitada porque las redes sociales están evolucionando a un ritmo que le es muy difícil seguir a la legislación dentro de nuestro país, y lo hemos visto en cada proceso electoral, en donde precisamente los avances tecnológicos generan nuevos cuestionamientos y a la postre nueva normatividad, y esta vez no será la excepción. Un caso concreto que podemos estar viendo por primera vez dentro de unas campañas electorales en México, por ejemplo, es el tema de la incursión de la inteligencia artificial, que no se vio en las elecciones de 2021 y en la cual pues prácticamente no hay nada de legislación al respecto, y sin temor a equivocarme, en las próximas elecciones intermedias en 2027 seguramente ya habrá habido discusión de esto en las cámaras y seguramente ya habrá algunas normas respecto a esto, pero seguramente habrá nuevas cuestiones tecnológicas, nuevas cuestiones de las redes que en esa elección surjan, ¿no? Y creo que pues no hay la posibilidad de seguirle el ritmo legislativamente al desarrollo tecnológico de las redes, ¿no? Sí, se tiene documentado en esta campaña electoral, la de 2024, Miguel Ángel Romero, el uso ya de la inteligencia artificial para alguna campaña negativa, para alguna campaña negra en contra de algún aspirante. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora son intentos de que normalmente pues, no se asocian o intentan no asociarse a ningún candidato, de contenido negativo y contenido generado con inteligencia artificial para intentar ensuciar las campañas. Lo que también hemos visto es estos audios que se filtran a partir de campañas de espionaje, en donde los candidatos o las personas afectadas terminan argumentando que es inteligencia artificial, cuando es muy posible que, o más bien cuando no está muy definida la línea entre si son verdaderamente su voz o si también es contenido generado por la inteligencia artificial. Entonces sí, ya lo estamos viendo, y yo creo que esa línea en donde el usuario y los periodistas se les complica corroborar, pues ya está ocurriendo hoy en día en estas campañas para el 2024, Juan Carlos. Sí, Alejandra, en esta campaña presidencial, ¿quiénes han utilizado de una manera más adecuada, o qué candidata o qué candidato a la presidencia ha utilizado de una manera más adecuada, más efectiva estas plataformas? Creo que sería difícil pronunciarse ahora sí sobre quién ha dado mejor uso o no de las redes sociales, pero creo que sí llama la atención las denuncias que ya se han presentado por los diferentes partidos políticos, tanto Movimiento Ciudadano como Morena y la misma Xóchitl, desde la otra coalición, ¿verdad? Han denunciado ya por todos los partidos políticos un uso de trolls, de bots, de campaña sucia. Entonces, justamente hace algunos días el Consejo General del INE desechó por unanimidad, no aprobó una propuesta que venía justamente de Morena para que se hiciera una clase de protocolo y poder justamente investigar este tipo de campañas sucias que se están observando en redes sociales de manera no orgánica.
Sí, Entonces, bueno, creo que una también de las... Sí. Sí, lo preocupante es que, pues ahora, si bien no hay este protocolo aprobado por el INE, creo que sí vale la pena decir que si bien no hay regulación en materia electoral sobre elecciones y redes sociales, esto no quiere decir que los partidos políticos puedan hacer lo que quieran. Hay una regulación electoral que sí ha aplicado también a Internet, que aplica también a Internet, y aquí hay muchos criterios orientadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha tenido que ir pronunciando caso por caso cuando se han presentado denuncias que tienen pruebas y que han sido procedentes. Sí, ¿cómo funcionan las campañas negras en redes sociales, Quique Mireles, para que la audiencia tenga contexto? ¿Qué son estas granjas de bots? ¿Qué son estos hashtags que de pronto surgen en las redes sociales para criticar algún personaje público? Sí. El famoso concepto de bot que está ahora muy de moda, no es nuevo y se refiere a el tema, como bien lo comentaba Alejandra, es un tema de una generación no orgánica de conversación, en el sentido de que incluso puede ser generado por cuentas que no son formalmente cuentas de una persona como tal que está detrás de, sino son cuentas automatizadas, no son robots, no son estas cosas que normalmente la gente se imagina, es simplemente una cuenta automatizada, que no está relacionada a una persona como tal, como tú y yo, que entramos y posteamos lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos decir, sino que son una serie de mensajes programados en un número de cuentas indefinido y que se están generando. Pero el tema del bot es solamente un instrumento dentro de lo que se podría llamar una campaña negra, porque la campaña negra como tal pues involucra un storytelling, como bien se dice, negativo, y puede ser de muchas maneras. Y ojo, es muy importante que la gente empiece, digo, los que estamos involucrados en el tema de consultoría política y todo esto, sí es muy claro la diferencia, pero para la gente que está afuera tal vez no lo note, y no es lo mismo generar campañas de contraste a campañas negras. La campaña de contraste es un instrumento por el cual se genera precisamente contraste de ideas, de propuestas, de resultados, y no quiere decir que eso sea una campaña negra. En realidad, pues sí estás contrastando, y evidentemente alguna idea pues tendrá algún resultado menor eficaz que otra, pero eso no quiere decir que sea una campaña negra. La campaña negra está fundamentada, y el núcleo de una campaña negra es basada en la mentira, en algo que no es real y que busca influir como si así lo fuera. Es muy diferente que una campaña de contraste, y creo que esto sí hay que evidenciarlo, ¿no? Porque pues una campaña puede venir con un tema de un cuestionamiento hacia un gobierno, hacia un gobernante, hacia un candidato. Puede venir una campaña incluso en el cual se esté demostrando alguna evidencia de algún acto de corrupción, etcétera, y esto no quiere decir que sea una campaña negra, porque pues simplemente se está exhibiendo que una persona incurrió en actos de corrupción, y creo que se está confundiendo. Y además pues no hay pruebas de que por más bots que se le inyecten, por más bots que se tenga, al final de cuentas la conversación en calle, la conversación con las personas tiene que ser precisamente por personas. Por más que se infle una conversación en redes, no puede trascender si no hay personas que orgánicamente generen esta conversación más allá de las redes. Es importante decirlo. O sea, ¿a qué voy con esto? Una campaña no se gana con bots, ni a favor, ni en contra. O sea, sí tiene que haber una conversación real de personas que, como bien decían por ahí, a lo mejor lo que ayudan los bots es a posicionar un mensaje, pero ese mensaje, para que trascienda dentro del electorado, tiene que bajar a una conversación real, ¿no? Y creo que hay mucha desinformación al respecto, y creo que muchas de las personas que están recibiendo toda esta información de nuevos conceptos que a lo mejor para nosotros en la consultoría política ya hemos estado relacionados con ellos desde hace mucho tiempo, para muchas personas es la primera vez que escuchan estos conceptos, y tal vez están cayendo en la confusión. Entonces, ojo, nada más, una campaña negra no es decirle al otro algo que hizo mal o que alguien hace mejor que el otro. Eso es una campaña de contraste, y eso realmente pues es válido, porque pues uno tiene que contrastar, seas del partido que sea, pues el origen de las campañas es el contraste precisamente de ideas y de propuestas, para que el ciudadano pueda decidir qué idea es mejor, con qué idea simpatiza mejor, o qué propuesta es mejor para lo que ellos buscan, ¿no?
Sí, ¿cómo puede un ciudadano, un usuario de redes sociales, Miguel Ángel Romero, diferenciar entre una campaña de contraste y una campaña negra? ¿Cómo puede un usuario de redes sociales saber que lo que está recibiendo es una noticia falsa, una fake news? El World Sí, Miguel Economic Ángel. Forum justo pone, sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, es muy complicado. Recientemente el World Economic Forum puso a la desinformación como uno de los riesgos actuales pues más peligrosos para la humanidad, por encima incluso de los catástrofes naturales, y lo pone por encima porque justo el usuario se le complica diferenciar o se le empieza a complicar cada vez más diferenciar cuál es la realidad y cuál es la mentira. Lo que apuntaba aquí que me parece que es sumamente importante respecto a que las conversaciones que se generan o que se producen artificialmente en redes sociales tienen que tener un impacto o deberían de tener un impacto o pueden tener un impacto en la conversación que se lleva a cabo de manera física entre los pares, entre las personas en la vida cotidiana. Y es ahí algo que se está empezando a analizar en el sentido de que la gente empieza a no tener claridad sobre qué es real y sobre qué es mentira, y entonces esa conversación que llevan a la vida cotidiana empieza a tener una falta del acuerdo común o de la verdad común, en el sentido de que las personas cuando empiezan a intercambiar sus opiniones, por ejemplo, sobre alguna de las candidatas, oye, viste que Claudia Sheinbaum hizo esto la última vez, la persona normalmente, o lo que empieza a pasar es que lo niega y hay una confrontación, pero el punto es que no hay un acuerdo sobre cuáles son los hechos reales y las personas en la vida cotidiana empiezan a perder esta parte de no tener la certeza de qué es lo que está pasando, y la desinformación es eso, que justo cuando uno está del otro lado de la pantalla y ve contenido, muchas de las personas no están preparadas o no están listas para poder diferenciarlo, incluso siendo profesionales, incluso dedicándose al periodismo. Y cuando está esta parte de hacer el check-in en la vida cotidiana, cuesta trabajo, por supuesto que a las personas que no están tan involucradas en este tipo de temas. Entonces, cada vez cuesta más trabajo, y esa es una de las principales problemáticas que está poniendo, incluso, digo, los expertos y los teóricos lo están viendo como un riesgo incluso para la democracia, en donde la sociedad no puede tener como temas o como certezas o como verdades, porque ya empieza a dudar de absolutamente todo, y al momento de organizarse no saben si, por ejemplo, la parte de corrupción de medicinas es verdaderamente cierta, la parte de desaparecidos es verdaderamente cierta, no saben si la corrupción de Segalmex es verdaderamente cierta, y hay todo un cúmulo de propaganda y contrapropaganda y de contenido que dificultan a las personas en la vida cotidiana partir de los hechos y de las verdades, que eso al final repercute en la toma de decisiones, por ejemplo, ahora en las elecciones que vamos a estar enfrentando, ¿no? Claro. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos conversando con Alejandra Tello, Quique Mireles, Miguel Ángel Romero sobre las campañas electorales en las redes sociales. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Hacen investigación antes de compartir el contenido que está en redes sociales ante la próxima jornada electoral, es lo que recomienda Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad. El problema es que muchas veces la información viaja muy rápido y nosotros preferimos compartir la información que nos es afín, con tal de que llegue a nuestro círculo cercano de amistades, de familiares, y muchas veces no la revisamos. No tenemos tanto tiempo para irnos al detalle y preferimos compartir la información que es rápida, además de la cantidad que recibimos, porque podríamos estar recibiendo una información que nos es atractiva, la compartimos y en lugar de revisarla ya estamos recibiendo otro tipo de datos que a su vez lo vamos difundiendo también. Continuamos el Mega Noticias Debate con Alejandra Tello, Quique Mireles, Miguel Ángel Romero. Alejandra Tello, pues suena muy bonito esto de hacer una investigación, pero pues yo no me imagino una persona que está ocupada, que trae preocupaciones del día a día de su vida cotidiana, que está en una circunstancia muy lejana a informarse sobre asuntos públicos o políticos, a dedicarse a hacer una investigación para saber si una noticia es verdadera o es falsa. Pues nada más la comparte y ya, o la comparte en grupos y luego esto pues se reproduce de una manera infinita. Alejandra, no tenemos esa cultura en nuestro país. Sí, desafortunadamente todavía no tenemos una cultura de la alfabetización digital, que así se ha llamado, ¿no?, por especialistas en este tema. Tenemos muchísimo que trabajar justamente para propiciar que el mayor filtro para controlar la desinformación venga precisamente de la ciudadanía, de las personas, aprender a hacer estos procesos de fact-checking, de corroboración de datos, de tener ciertas intuiciones, a no compartir información, pero como bien lo señalas, los procesos educativos generalmente van más lento. Por eso se necesita una política integral, ¿verdad?, que venga de una cooperación de varias partes, de las autoridades electorales, de las compañías de redes sociales, para promover tanto medidas positivas, ¿no?, justamente para buscar contrarrestar la desinformación con información. Me parece que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Verificado MX en otros procesos electorales para contrarrestar la información falsa o los convenios de colaboración que ha emitido el INE con las compañías de redes sociales pueden ser una fortaleza en ese sentido, pero sí hay que reconocer que hay un problema importante y que sí se necesita tener por parte de las autoridades electorales, en mi opinión, mucho más tener más dientes con las compañías de redes sociales para exigir mayor cooperación, porque sí se necesitan medidas mucho más potentes. Sí, Quique Mireles, ante esta situación, ¿qué hacen las plataformas? ¿Qué hacen quienes administran estas redes sociales? ¿Hay estrategias para bajar fake news? ¿Hay estrategias para eliminar bots? ¿Hay estrategias? Bueno, cuando Elon Musk compró Twitter, ahora X, pues dijo que iba a combatir a los bots, por ejemplo. Sí, bueno, es que es muy complicado el desarrollo de estas técnicas, por así decirlo, porque como te lo comento, a lo mejor las compañías de redes sociales están certificadas o tienen la suficiente información para poder eliminar las cuentas que sean generadas automáticamente, ¿no? Pero cuando son cuentas generadas por personas reales, pero que después son alimentadas con conversaciones automatizadas, es muy complicado también para las redes sociales que lo puedan detectar. Y algo que ha funcionado, por lo pronto, por ejemplo, una estrategia que ha seguido Twitter, X, es el poder hacer acotaciones dentro de los mismos tweets, de los posteos, y cuando hay alguna cuestión, los mismos internautas pueden
agregar un contexto debajo del posteo de redes sociales, y en este caso se puede ver cuando la información es sacada de contexto, cuando es errónea, cuando se está utilizando un video editado, una falsa declaración, etcétera, etcétera, y entonces todo mundo se vuelve un verificador, y creo que hacia allá deben de apuntar las demás redes sociales, en las que se pueda no tener más que un sistema de las redes sociales, porque esto va a ser imposible. Sí, pero que sean los mismos usuarios los que puedan detectar precisamente cuando algo está siendo, pues evidentemente posicionado como una fake news, ¿no? Desde un posteo hasta un video, hasta una fotografía. Creo que el modelo que podría ser el adecuado de aquí a un futuro es el modelo que está implementando Twitter y X, en donde tampoco hay censura, pero sí hay debajo un contexto de qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces ya la persona tiene más herramientas para determinar, dependiendo de quién lo postea, cómo lo postea, y toda esta información que la misma red puede poner, proporcionada por los mismos internautas, ¿no? Esto por lo menos abre el espacio a que la persona se pregunte 2 veces si la información ahí vertida será verídica, y que pueda ir ahora sí a un contexto de investigación. A lo mejor ya aquí ya filtramos, no es investigar todo lo que ve, que no le va a dar tiempo, pero a lo mejor si está interesado en particular en un tema y ve estas alertas de falta de contexto, pues a lo mejor ahí sí es de ojo, lo que estás viendo necesita que le entres más al tema y que busques más información al respecto. Creo que ese puede ser un camino. Y tengo entendido que también Meta ya tiene un sistema para anular cuentas, sobre todo generadas así en automatización, y que detecta pues cuando tienen activado lo que se le conoce como spam. Porque hoy hablamos de política, pero no solamente las cuentas automatizadas son creadas para fines políticos, ni mucho menos. Tenemos muchas redes infestadas de cuentas automatizadas, de bots, para temas mercadológicos, para temas de venta de productos, para spam, y también para incluso recientemente pues han incrementado los hackeos de redes sociales gracias a precisamente bots de este estilo, en donde generan spam para robo de cuentas y después efectuar fraudes. Y ojo, el tema de hoy hablamos de política, sí es muy importante, pero yo creo que el combate de cuentas automatizadas, de bots, etcétera, y de spamwares debe de ir más en el tema también de evitar a la postre la comisión de delitos, no solamente de tema electoral, sino también hay que hablarlo. El tema de cuentas automatizadas está tomando y posicionándose muy fuerte en temas, por ejemplo, de difusión de contenido sexual implícito, que ya es un delito en México, y también en tema de poner en riesgo a menores, y también la trata de personas. Creo que se debe de ir. Y qué bueno que hoy está en la conversación por el tema político, pero la trascendencia de esto, los riesgos de esto van más allá que simplemente manchar una campaña política, ¿no? Sí, es un negocio también esto, Miguel Ángel Romero. ¿Es legal en México que un candidato contrate una agencia para que le haga estos trabajos en redes? Bueno, yo creo que ahí hay una línea delgada entre qué tipo de trabajos. Es legal que los candidatos contraten agencias para generar campañas de publicidad y mercadotecnia digital, sí, pero lo que hemos visto en la historia reciente es, por ejemplo, el no reporte de campañas paralelas. Y incluso lo estamos viendo hoy en día con influencers que están saliendo a promover al Partido Verde, donde me parece que claramente no va a haber un contrato ni tampoco una transferencia que nos permita verificar cuánto cobró cada uno de los influencers, pero sí llegan a un acuerdo de manera paralela por fuera de la autoridad, en donde tenemos en la última semana un par, o no sé si ya se han incrementado el número de influencers que están hablando pues, de las bondades del Partido Verde, y es algo que lo hemos visto que se repite, que la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, como el tribunal, terminan por ponerles multas al Partido Verde, pero que el Partido Verde, me imagino que hace esta parte de cálculo y termina optando por seguir haciendo ilegalidades, porque me parece que yo creo que les parece rentables, y entonces estas ilegalidades rentables yo creo que terminan diciendo: asumimos la multa, pagamos a los influencers y seguimos violando la ley. Es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, propiamente, si es legal o no,
A ver, yo dejé de escuchar, no sé si dejé de escuchar a Miguel Ángel Romero. Estamos platicando con Miguel Ángel Romero, analista y consultor político, Quique Mireles, consultor político, Alejandra Tello, politóloga, sobre las redes sociales, el uso que le hacen las candidatas y el candidato a la presidencia y también en general las campañas electorales en este 2024. Continuamos con más en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en Mega Noticias Debate hablando sobre el uso de las redes sociales, las campañas negras, las fake news, el uso de la inteligencia artificial en el proceso electoral 2024 en México. Alejandra Tello, Quique Mireles, Miguel Ángel Romero. Hemos hablado y hemos platicado esta tarde, Alejandra, pues de la importancia de regular esta situación que ocurre en redes sociales, pero ¿dónde está la frontera? Porque luego algunos políticos se relamen los bigotes, sobre todo aquellos que tienen una vocación autoritaria por coartar libertades. Entonces, ¿dónde está la frontera entre regular esto por el bien de la verdad, por el bien del correcto uso y no el uso en materia de campañas negras de las redes sociales, y el tema de la libertad de expresión? ¿Cómo, en qué parte se divide una cosa de la otra, Alejandra? Qué bueno que tocas este punto, porque eso es un tema bastante delicado que hay que cuidar. Regular las redes sociales en los procesos electorales no tiene que ser sinónimo de censurar o de cohibir la libertad de expresión. Entonces hay que tomar muchísimo en cuenta, ¿no?, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión al momento de regular esto. En México tenemos regulado en materia electoral con toda claridad el tema, por ejemplo, de la calumnia, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. A lo que voy con esto es que la libertad de expresión hay que partir del hecho de que no es absoluta, que puede ser regulada, hay límites, pero hay que regularlos de manera previa en una legislación. Ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrían ahora mismo restringir algún discurso que no esté previamente regulado en nuestra Constitución o en nuestra normativa electoral. Entonces, a mí me parece que hay que distinguir aquí entonces entre desinformación,
que ahí, por ejemplo, los estándares internacionales recomiendan medidas de carácter positivo, sobre todo, distinguir entre eso, la calumnia, que en materia electoral está prohibida y por eso existe el procedimiento especial sancionador, cuando se comprueba que un partido político está calumniando con hechos falsos y que además hay un concepto que ha desarrollado el Tribunal Electoral de la malicia efectiva, ahí es cuando se puede sancionar. Pero justamente cuando las opiniones son subjetivas y esto no se puede sancionar y debemos de siempre privilegiar la libertad de expresión. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto y lo que tenemos que cuidar es el dinero, ¿no? La fiscalización, porque si lo establece nuestra legislación, está prohibido que cualquier ente extranjero invierta recursos en las campañas electorales y todos los partidos políticos, independientemente de si hacen campañas o no en redes sociales, deben de reportarlo. Entonces es lo que yo tendría que decir al respecto. Sí, hay antecedentes en el Tribunal Electoral, Quique Mireles, con respecto a que se hayan analizado contenidos de publicaciones en redes sociales que tengan relación con candidatos a puestos de elección popular y que haya algún debate que tenga que ver con libertad de expresión. Hay muchísimos ya antecedentes y hay de todo tipo, ¿no? En esta misma elección hemos visto una cantidad impresionante, por ejemplo, de contenidos que se han tenido que bajar de redes sociales y que ha sido muy polémico por el simple hecho de que aparezcan menores dentro de estos videos, ¿no? Videos de incluso de eventos, de mítines, de fotografías, etcétera, y aún con el tema de que están ahí con sus papás, con sus tutores, etcétera. Y es, por ejemplo, lo que se menciona, ¿no? Ahí se está priorizando, por ejemplo, garantizando, ¿no?, el derecho de los menores por encima de cualquier tema de campaña electoral. Y esto no necesariamente quiere decir que el contenido de este producto en redes fuera un contenido negativo, un contenido fake o un contenido de campaña negra, de contraste, etcétera, sino simplemente por el hecho de que aparecían menores dentro de esta publicidad política. Hemos visto cómo recientemente, pues, impugnaciones de diferentes partidos contra spots de otros partidos. Vimos, ahorita está muy en boca el caso de Movimiento Ciudadano con los famosos spots de Maynes, en los que señala abiertamente a ciertas personas de conductas delictivas, y ahí está el debate de que precisamente esto ya supera el límite de la ética por una cuestión. El Tribunal Electoral no está diciendo ni se está metiendo en si es verdad o no, si hay indicios o no de lo que se está acusando, pero las impugnaciones vienen a raíz de que una persona que no ha tenido, por ejemplo, un proceso legal en el cual se le comprueben estos hechos, pues está alegando que se le está difamando de alguna manera y en un spot electoral, y que esto pues podría influenciar los resultados de la campaña, ¿no? Porque en realidad, pues no hay una sentencia que diga que lo que se está diciendo en ese spot es verdad, y aquí la diferencia es que se está señalando concretamente de conductas específicas, de delitos específicos a ciertas personas que están en todo su derecho de poder decir: me están exponiendo a nivel nacional cuando no hay una carpeta de investigación en mi contra. Y creo que ahí entra lo que mencionábamos, y creo que lo fundamental del tema de las campañas en redes sociales es que hay una línea muy delgada entre lo legal y lo ético. Entonces, todo el mundo está jugando con estos vacíos legales que existen por el tema de los avances en la tecnología, a decir, pues yo no estoy haciendo nada ilegal, pero pues tampoco podríamos estar diciendo que se está actuando de una manera ética. Y al final de cuentas, pues esto también tendría que hablar muchísimo del partido del cual nos estemos refiriendo y precisamente también de los candidatos, ¿no? Porque por ahí también podríamos estarnos pudiendo cuestionar de si estas personas haciendo estos actos o intentando buscar las salidas legales son las personas que queremos que nos representen en sea lo que sea que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente hay muchísimas lagunas, y seguramente después de esta elección habrá muchísimas más que ya les tocará legislar a la nueva Cámara de Diputados y bueno, y de senadores, ¿no? Sí, Miguel Ángel, hay 100 millones de personas con derecho
a votar en el padrón electoral ya hay más de 100 millones de personas. De estas 100 millones de personas, 26.2 millones son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que no consumen la tele tradicional, la radio tradicional, los medios tradicionales, mucho menos van a leer un periódico impreso. Son quienes pues más consumen las redes sociales y quienes los candidatos deben convencer a través de esta estrategia. Una reflexión final sobre el uso que deben hacer los candidatos a distintos puestos de elección popular sobre las redes sociales para jóvenes, para los primeros votantes. En un minuto, por favor, Miguel Ángel. Sí, yo creo que un aspecto importante que pueden tener en cuenta es que tienen que tener presente y estar conscientes es que en las redes sociales siempre va a haber el intento de manipularlos. O sea, teniendo en cuenta eso, van a poder hacer esta parte de intentar verificar. Entonces, con que tengan en cuenta que siempre van a estar manipulándolos, va a ser suficiente para poder seguir avanzando. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias Debate. Gracias por participar y por darnos luces sobre el uso de las redes sociales en las campañas electorales. Y gracias Alejandra Tello, Quique Mireles, Miguel Ángel Romero. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias. Y de esta manera concluimos este espacio. Le agradezco mucho